Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Mati, ¿cómo andás? ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Con muchas ganas de trabajar en feriado. Sí, viste cómo son los feriados en la Argentina. Para cargarse al hombro la patria. Sí, sí. Alguien tiene que hacerlo en este país. Sí. Pero al mismo tiempo, no hay feriado, no hay fin de semana, no hay nada que valga. Siempre se mantiene, la intensidad se mantiene alta. Sí. Este fin de semana ni hablar con la presentación del presidente en el Congreso, la nota del domingo a la noche con Majul en La Nación Más y qué sé yo. Y lo que se está viendo por estas horas que es un gobierno medio atrapado, ¿no? Sí. Atrapado en sí mismo, además, Sí. y en sus propios errores. ¿Qué estás viendo por estas horas? No, totalmente. días? Aparte, si uno piensa en cuál era la gran fortaleza de este gobierno, por un lado estaba el descrédito ajeno, por otro Sí. lado, esa máquina que generaba de manera permanente novedades, noticias, bombas de humo. Conversación, como se dice hoy en las redes. Exacto. Y eso es lo que estamos viendo que se le agotó a Milei. Le cuesta cada vez más instalar un tema propio, queda cada vez más claro que tiene poco para ofrecer, que está en una situación complicada por distintos motivos, no solo por el LibraGate. O sea, hay distintas cuestiones que, como diría Cristina, el reloj de arena se dio vuelta y el presidente está en dificultades. Entonces, me parece que lo que estamos viendo cada vez con más claridad es eso. Antes Milei generaba conversación, tenía una iniciativa permanente, nos llevaba a todos detrás de sus distintas obsesiones o sus distintas bombas de humo. Hoy todavía eso puede pasar, pero cada vez le dura menos. Cuando tira un tema, ese tema se agota, a veces no dura ni un día. Y además es bastante evidente que lo hace para tapar una cosa. Total. ¿No? Lo del LibraGate fue, para mí, obviamente, todo el mundo coincide, fue algo que lo dañó mucho dentro y fuera. Y le sigue haciendo daño. Le sigue haciendo daño porque era su capital principal, esta Claro. idea del fenómeno barrial, la idea de que Milei era una figura a la cual le prestaban atención desde los centros del poder global. Claro. Bueno, hoy lo miran desde esos mismos centros del poder global con otros ojos. Se dieron cuenta que es un estafador o que está involucrado en una estafa la cual no sabe cómo explicar. Pero además de eso, yo digo en paralelo y casi tal vez más importante, Sí. bueno, el problema de los dólares que la Argentina no tiene, ¿no? Bueno, pero tiene que ver, ¿no? Porque Sí. en línea con esto que decís, apareció Sí. Mauricio Claver Carone, Sí. un hombre que la Argentina conoce de aquel acuerdo de Macri y Caputo con el Fondo Monetario Internacional, las tensiones, el raspado con Guillermo Franco, bueno, el BID y qué sé Sí. yo, pero un hombre que conoce a la Argentina, que la Argentina conoce, que es un hombre de Trump en América Latina y que salió a hablar de la estafa cripto. Sí. ¿No? Es decir, en Estados Unidos esto se va a tener que investigar, dijo, como dejando sobre la mesa una advertencia, ¿no? Sí, ayer me tomé el tiempo de ver los 40 minutos de la entrevista de Claver Carone con Ajá. Andrés Oppenheimer. Sí, sí. Bueno, un argentino que vive en el exterior hace mucho tiempo. Habla, por supuesto, de la agenda de Trump para América Latina. Y en ese contexto, Argentina es un punto. Por un lado, como vos decís, dice Milei está involucrado en una estafa y esa estafa afectó a muchos ciudadanos norteamericanos. Esto no se resuelve de un día para el otro, va a tener que dar explicaciones. Claro. Quizá le sirva a Milei, dice, para evitar nuevos autogolpes. Esa es la palabra que utiliza. O sea, Mirá, esa parte no la había visto. sí, un Claver Carone que Qué dice palabra. Milei tiene un gen autodestructivo. No hay golpes que se están orquestando en su contra, sino que es el propio Milei el que genera un autogolpe con este tipo de cuestiones y después la tira afuera cuando le preguntan sobre el Tratado de Libre Comercio, que es la otra gran venta de humo de Milei, de decir Sí. vamos a un Tratado de Libre Comercio. Claver Carone dice, eso pertenece a otra época. No se hacen más tratados de libre comercio país a país. Puede haber un acuerdo, puede haber un interés, Argentina nos interesa, pero ya no se firman más tratados de libre comercio. Claro. De hecho, los tratados de libre comercio que existen, dice Claver Carone, hoy están en crisis. Podemos hablar del tratado de libre comercio más importante que tiene Estados Unidos, que es con Canadá y con México. Sí, sí. Trump llegó y lo detonó a los 5 minutos. Más allá de que hoy, en esa misma entrevista, Claver Carone dice con Sheinbaum, con la presidenta de México, las relaciones son buenas, pero son varias los mensajes que da un personaje muy enemistado con Guillermo Franco por una pelea que tuvieron en el Banco Interamericano de Desarrollo cuando él era el presidente. Una pelea por un cargo, digamos. Por un cargo, por cuestiones personales, donde Claver Carone dice Guillermo Franco
me jugó mal, La época, perdón, que Alberto Fernández proponía a Gustavo Vélez para ese espacio. Exacto. Porque además, bueno, es una historia larga. Sí. Nunca el Banco Interamericano de Desarrollo quedó para un ciudadano norteamericano como es Claver Carone, cubano-americano. Sí, sí. Trump violó esa historia, arruinó esa historia, traicionó esa historia y se quedó con un lugar que siempre era para un latinoamericano, se lo quedó un hombre de Trump, un representante de Estados Unidos que era Claver Carone. Pero más allá de eso y de esa enemistad, es muy interesante porque Claver Carone habla sin ningún tipo de cuidado, dice lo que él piensa y lo que piensa una parte de la administración Trump, porque está dividida, ¿no? Hay sectores que piensan una cosa y sectores que piensan otra. Pero ahí dice autogolpe, dice Milei estafó, Milei tiene que tener cuidado, quizá le sirva de aprendizaje. Y no hay tratado de libre comercio. Lo que puede haber es nueva deuda, que es, si querés, lo que Milei se apuró a decir. 70 minutos para decir, para mí, una sola cosa nueva. Que hay acuerdo con el fondo. Hay acuerdo y hay más deuda. Por lo menos eso es lo que buscan. Lo dijo el sábado en la apertura de las sesiones ordinarias y después, por las dudas, lo volvió a grabar y lo subió a sus redes sociales, a TikTok y demás, diciendo, hay acuerdo con el fondo, esto nos permite salir del cepo este año, etcétera, etcétera. Escribiste sobre esto en el Destape. Hay ruido ahí, ¿no? Por estas horas, con el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque bueno, no se puede anunciar un acuerdo si el acuerdo no está firmado, ¿no? Es elemental ante cualquier tipo de acuerdo en la vida. Exactamente, porque eso además genera ganadores y perdedores, los que tienen información privilegiada o no. Otra vez como en la estafa cripto, hay gente que juega con información privilegiada y puede obtener beneficio. Entonces, no es serio que un presidente diga tengo el acuerdo firmado y lo voy a mandar al Congreso si el acuerdo todavía no se conoce cuáles son los términos. Claro. Después es muy difícil seguirlo al presidente porque dice la estafa del Bicentenario, la estafa de la especificación asimétrica, costaron 30.000 millones de dólares, costaron 25.000 millones de dólares, la estafa del dólar futuro. Bueno, todo eso, si uno trata de descifrarlo, lo que hace presumir a alguien que no es especialista, como es mi caso, es, bueno, viene una estafa comparable a las estafas que Milei denuncian, viene un préstamo de mucha plata, ¿no? Si uno presta atención a lo que dice Milei, acá se fumaron 30.000, acá 25.000, acá 20.000, bueno... Ahora no vamos a fumar tantas. Uno supone que Milei quiere un préstamo que ronde los 20.000 millones de dólares, que no se quede en 11.000 o 13.000 como se decía. Él dice que no es nueva deuda, bueno, toda esa pirueta discursiva que intentan darle a algo que siempre es con nueva deuda y con nuevos condicionamientos. Exacto, ahí hay algunos tweets interesantes, a mi criterio, de Martín Guzmán, donde trata de explicar de que cambia el acreedor. Hoy el acreedor es el Tesoro, el Banco Central, es una deuda intraestado. Sí. Lo que no tiene el Banco Central lo tiene el Tesoro y viceversa. Bueno, al entrar plata del Fondo Monetario Internacional, lo que cambia es el acreedor. Es decir, antes el Tesoro le debía al Banco Central o viceversa, ahora le vamos a deber al fondo. Claro, pero es cambiar una deuda intraestado en pesos por una deuda externa en dólares con el máximo prestamista, el último prestamista del mundo. Totalmente. No parece un buen negocio. No, por supuesto que no, aparte con la historia que tenemos. Claro. El Fondo Monetario tiene una doble condición. Por un lado es prestamista de última instancia. Por otro lado es acreedor privilegiado. Las dos cosas. Claro. Entonces, cuando estás con el agua al cuello, aparece el fondo. Apareció cuando Macri estaba con el agua al cuello. Un rescate. Un rescate que hunde a las futuras generaciones de la Argentina. Sí, es un rescate político circunstancial, ¿no? Porque además se define políticamente, no hay más ahí de las especificidades técnicas. Esto se define políticamente. Después de un préstamo demencial, hay gente del macrismo que todavía se enoja, no sé por qué, pero un préstamo demencial como fue ese, de 57.000 millones de dólares, de los cuales la Argentina tomó 44.000 millones de dólares, porque cuando vino el Frente Todo dijo hasta acá, y esos 13.000 quedaron pendientes. Después de ese préstamo que excedía por muchísimo la cuota de la Argentina, o sea, si a Macri le hubieran dado lo que le correspondía a la Argentina, no hubiera sido un préstamo de 57.000 millones de dólares, hubiera sido de 25, de 30, de 20. Bueno, le dieron una cifra descomunal que no tenía que ver con la importancia del país o con las acciones del país dentro del fondo. Bueno, a ese préstamo descomunal, Caputo y Milei le quieren agregar nueva deuda. Entonces, nada positivo puede surgir de todo esto. Y además es claro que es porque no le cierran los números, tienen reserva negativa. El déficit de turismo, la semana pasada lo hablábamos, es descomunal.
1.100 millones de dólares en enero, abajo. Turismo, las cosas que se compran afuera, ¿no? Amazon, todo Sí. lo que está trayendo, ¿no? Y yo contaba en la Lo que nota está del haciendo salir Destape, dólares, digamos. sin duda, la gente que se va al exterior, pero también la gente que cruza la frontera. Claro. Contaba el caso del shopping de Temuco, que me lo contaba alguien, un argentino que viajó. Toda la zona de San Martín de los Andes, Bariloche, Junín de los Andes, Neuquén, Chipoleti. Te cuesta nada hacer 100, 200, 300 kilómetros, cruzar a la frontera hacia Chile y traerte mercaderías, electrodomésticos a la tercera parte o a la cuarta parte o a la quinta parte de lo que se paga en Argentina. Entonces, está bien, para el que pudo hacer la diferencia, perfecto, pero eso significa el derrumbe de las ventas de los comercios que están en la frontera, los comercios de la Argentina. Es decir, es inviable este esquema de un dólar planchado, un dólar atrasado. La Fundación Mediterránea, Sí. que uno dice coincide plenamente desde el punto de vista ideológico de los postulados con un gobierno como el de Milei, está diciendo que la salida de dólares por turismo de argentinos que cruzan por tierra a Chile aumentó 180% en un año. Insostenible. Insostenible, claro. Es imposible Así en para el un país tiempo que es no tiene imposible. dólares. Claro, Y a claro. Brasil, 93%. Claro. Entonces, es gente que cruza la frontera, obviamente no se los puede culpar a ellos, pero sí te está hablando de un país que todos los días se pega un tiro en el pie por un capricho electoral de un presidente que se llama Milei, quiere tener el dólar planchado, quema reservas, genera una ficción, como en su momento fue la convertibilidad, una nueva ficción de un superpeso para ganar las elecciones. Ahora, ahí hay ya un ruido en el sistema financiero, digamos. Lo que sucedió la semana pasada con los jueces nombrados por decreto en la Corte Suprema suma también ruido. Sí. ¿En qué sentido? ¿En dónde pega ese ruido que evidentemente genera en el sistema político a nivel nacional e internacional? Porque hoy veíamos también el Wall Street Journal hablando de esto, mientras el New York Times le hablaba de la estafa, el otro diario también importante de Estados Unidos, el Wall Street Journal, le habla del nombramiento de jueces por decreto y demás. ¿Dónde está pegando la rosca de la Corte en la sostenibilidad del gobierno de Milei? Me parece esa es la palabra clave, sostenibilidad. O sea, es cada vez más difícil sostener a Milei, para los que lo quieren, ¿no? Entonces, ¿cuántos editoriales críticos de formadores de opinión, diarios, actores, cámaras empresarias escuchamos durante el primer año? O sea, el hijo estuvo un año empantanado, el pliego del hijo, Sí. tuvo el apoyo de 3 senadores del peronismo en agosto de 2024 y se suponía que el hijo tenía los votos. Bueno, nos enteramos la semana pasada que el hijo no tenía los votos, García Mancilla menos, y entran los dos por decreto, lo que ni Macri se animó a hacer, o Macri lo quiso hacer pero no lo pudo sostener en el Sí, tiempo. tuvo que volver, sí. Milei lo hace y te habla de un presidente que por un lado nos vende la historia cambiada, porque nos dice el hijo ya tiene los votos, que le alcanzaban los votos de los gobernadores del peronismo, de los aliados. Bueno, eso no sucedió. Los mete por decreto. Obviamente tenés, no sé, el 70% de los constitucionalistas, de la gente que se ocupa de estos temas, Sí. diciendo esto es un golpe institucional, Sí. viola la Constitución. Pero además ponele que la discusión sobre el republicanismo y las instituciones Sí. parezca aburrida, pero y que es importante. Ahora, tenés al poder económico, el AmCham, la Cámara de las Empresas Estadounidenses en Argentina, diciéndole, che, esto es una barbaridad. O sea, ya es el sistema al que además Milei le ofrece permanentemente todo lo que necesitan, advirtiéndole que se pone inestable la cosa, ¿no? Sí, ahí es donde conectan estas dos discusiones, la cuestión Claro. económica con la cuestión institucional. Claro. Es decir, si la Cámara de Comercio estadounidense, que representa a las grandes empresas, por ejemplo JP Morgan, el presidente Claro. Gómez Minujín es alguien de JP Morgan para América Latina, es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, está diciendo que en Argentina no se respeta la seguridad jurídica, que Claro. es como lo más sagrado El que mantra puede tener del- sí, el sí. capital, Sí, sí. el establishment, o lo que se te ocurra, cómo se lo quiera denominar. Bueno, ahí es donde conecta. Lo que vemos con el riego país, lo que vemos con un gobierno que está con la lengua afuera pidiéndole socorro al fondo y nombrar jueces por decreto. ¿Por qué? Y mencionás, perdón, en esa Sí. línea de cuestiones de los últimos días, la pelea con el Grupo Clarín. Sí, Como evidencia de que está frágil. por supuesto, porque ¿qué es lo que tenía Milei que no tenía Macri?
que Milei garantizaba un ciclo nuevo de negocios para los grandes capitales. Bueno, eso es lo que está entrando en riesgo. Claro. Los fondos de inversión se van, o algunos empiezan a irse, a tomar distancia, por decir, bueno, se acabó la fiesta financiera, se acabó, ya no da el carry trade, ya no da la bicicleta financiera. Hasta acá llegamos, llegaron bastante lejos. Sí, sí. Ganaron mucho Ganaron un montón, en dólares un montón. en el primer año de Milei y ahora dicen, nos vamos. Ahora, de la misma manera, empieza a haber grandes empresas que estaban evaluando, quizá algunas están en vaca muerta, otras están viendo la minería, y empiezan a decir, ¿esto dura o no dura? ¿No? Volviendo a la charla que Sí, tuvimos sí. la semana pasada, Sí, claro. de lo que supuestamente le preguntó Cristalina Georgieva a Gerardo Martínez si Milei duraba o no duraba. Bueno, es la misma pregunta que se empiezan a hacer mucho. Entonces, el diferencial que tenía Milei con respecto a Macri, que es, yo soy el garante, esto va a durar porque yo soy imperturbable, estoy decidido, estoy sólido y tengo apoyo popular y voy a tener los dólares que necesito. Bueno, todas esas aseveraciones del presidente hoy ya no generan la misma tranquilidad en los actores del poder, que son sus sponsors, que son los que lo sostienen, que son los que hasta Sí. ahora le dieron un aire esencial, ¿no? Sí, como vos decís en tu nota en el Destape, el establishment le empieza a tomar el pulso, ¿no? Y además le empiezan a tomar el pulso y le empiezan a decir, che, no, esto no, le empiezan a marcar la cancha. Después hay que ver si Milei permanentemente a los gritos, en este estado de panic show y vamos para adelante, logra atravesar esos obstáculos que hoy parece ponerle el establishment o no. Sí. ¿Y hasta dónde llega? Lo del Grupo Clarín es muy sintomático. La semana pasada, después de que charlábamos en este Sí. mismo espacio, alguien me escribió y me dijo, ya está hecha la compra, la anuncian a las 6 de la tarde. Bueno, empezó a conocerse esa noticia de que Clarín ya había cerrado un acuerdo con Telefónica de España. Y eso ahora hace un rato hay un tuit del presidente con este mismo Sí, tema. sí, contra el Grupo Clarín. Contra el Grupo Clarín. Bueno, y es eso que yo digo al final de la nota. Se queda como un clon sin poder de fuego. Entonces, lo que en otro momento generaba cierto temor, lo que en otro momento generaba la sensación en actores del poder permanente de, bueno, no nos conviene enfrentarnos a este presidente porque no sabemos hasta dónde puede llegar, tiene apoyo popular. Sí, claro. Hoy, no quiero decir como si estuviéramos, pero por ser un día feriado, hoy se le cagan de risa muchos actores del poder al presidente. Entonces, ese es el problema que empieza a tener Milei, que tuitea y un actor como el Grupo Clarín cierra una operación de dimensión global sin siquiera hablar con el gobierno. Claro. El gobierno está pintado. Claro. No, pero además se le ven los hilos. Que por ahí hasta el episodio de la estafa cripto, había como alrededor de la figura de Milei, bueno, como, sí, viste la famosa palabra de moda ahora, aura, ¿no? Estaba como protegido por un aura, qué sé yo. Lo mismo Santiago Caputo, ¿viste? Eran como seres así, magos del Kremlin, ingenieros del caos. Yo decía, no, estos son unos fenómenos. Y después los ves en acción y decís, son bastante normalitos. Sí. ¿No? Y capaz el sistema dice, tal vez no eran los genios que pensábamos, ¿no? Están desangelados Claro, sí. desde hace un tiempo, ¿no? Sí. O sea, quedaron desangelados. La porque- pueden acomodar tranquilamente igual, ¿eh? Pero Por los supuesto. últimos 15, 20 días han sido difíciles. Pero ahora están con el agua al cuello pidiéndole socorro al fondo. Ese es el gran anuncio. Todo lo que dijo Milei en ese discurso, 70 minutos, era conocido, salvo que el acuerdo con el fondo, según el presidente dijo, está cerrado, es inminente. Bueno, están tratando de sostener el superpeso electoral para llegar a las elecciones con la inflación Claro. lo más baja posible. Pero evidentemente hay un problema que no saben cómo, me parece que no saben cómo resolver. El cambio de la agenda del que hablábamos. Antes todo el tiempo estábamos hablando de la agenda del presidente, ahora estamos viendo cómo ataja penales el presidente. Bueno, eso es un problema para el gobierno y no sé cómo lo van a resolver, porque actores que antes eran sus socios hoy le están costando las costillas. Si uno mira el FBI, yo decía, los embajadores del FBI, hay formadores de opinión también, hay periodistas, hay dirigentes que hablan y cuando vos sabés Sí, que sí. hablan ellos, está hablando el FBI Sí. o está hablando, no sé, otra agencia del gobierno de Estados Unidos. Bueno, Claro. esos sectores hoy están hablando contra Milei. Sí, lo que veía también del fin de semana del episodio Caputo Manes y demás,
hay algunos, digamos, algunos actores del sistema político que hasta ahora no se le animaban. Porque de verdad habían construido un perfil de, ojo, que estos son bravos, estos son peligrosos, parece que no, pero son unos genios, y toda esta cosa medio mística alrededor del triángulo de hierro y qué sé yo. No sea cosa que, con lo que viene sucediendo en los últimos días, varios digan, no era para tanto. Y se le empiecen a animar, ¿no? Es decir, no eran esta cosa medio de la ingeniería del caos inquebrantable, Sí. que no hay por dónde entrarle, no le entran las balas, no se le puede, manejan las redes, manejan los servicios, ¿viste? Esta cosa de, se empiezan a atemorizar actores del sistema político, entonces no se meten. Ojo que no se le empiecen a animar ahora. Exacto. Si Manes, agitando una constitución en la Cámara de Diputados, logró lo que logró con el mago del Kremlin. Sí, y ese temor del que vos hablás que existió durante el primer año de Milei, bueno, viene de la mano con otro sentimiento. Podríamos decir el rencor o Sí. no vayas a tropezar porque te voy a patear en el piso. Lo están esperando. Exactamente. Claro. Entonces, toda esta gente, actores del poder permanente, podemos hablar, digo, Sí, los Manes que fueron meados, digamos, durante todo el primer año están Exacto. esperando. Manes es un recién llegado a la política, bueno, pero digo, actores del poder permanente Claro. que vieron cómo Milei se animó a humillarlos y a gritarles con un 4 de copa, falta Claro. envido, bueno, lo estaban esperando. Claro. Entonces, si lo ven que efectivamente Milei trastabilló y está en el piso, Le van a dar. no quisiera estar en ese cuerpo. Claro, claro. Diego Genud, siempre es un placer charlar Para con mí vos. también, Mati. Buena semana, ¿eh? Igual para vos. Genud de maldita suerte. La información precisa